Capítulo 14. Día de paga. Déjame confirmarte primero que el elemento está asegurado. He encontrado un buen hogar para él. Podríamos decir que protejo su seguridad tal como protejo mi propia piel. La mañana después de haber tomado su decisión en la alta tormenta, Kaladin se aseguró de despertarse antes que los demás. Apartó la manta y cruzó la habitación llena de bultos tapados. No se sentía emocionado, pero sí decidido. Determinado a luchar de nuevo, comenzó la lucha abriendo la puerta a la luz del sol. Gemidos y maldiciones sonaron tras él cuando los hombres adormilados se fueron despertando poco a poco. Kaladin se volvió hacia ellos, las manos en las caderas. El puente 4 tenía ahora mismo 34 miembros. Ese número fluctuaba, pero al menos 25 eran necesarios para llevar el puente. Menos y el puente se desplomaría con toda seguridad. A veces incluso lo hacía con más miembros. ¡Arriba y organizarse!, gritó Kaladin con su mejor voz de jefe de pelotón. Él mismo se sorprendió por la autoridad de su tono. Los hombres parpadearon, los ojos soñolientos. «Eso significa salir del barracón y a formar filas. ¡Vamos!», tronó Kaladin. «¡Hacedlo por la tormenta! ¡Os sacaré yo mismo uno a uno!». Sil revoloteó y se puso en su hombro, observando con curiosidad. Algunos de los hombres del puente se sentaron, mirándolos sorprendidos. Otros se dieron la vuelta y le dieron la espalda, envueltos en sus mantas. Kaladin inspiró profundamente. Muy bien. Cruzó la habitación y escogió a un alesi llamado Moash. Era un hombre fuerte. Kaladin necesitaba dar un escarmiento y algunos de los hombres más flacos, como Duni o Narn, no valdrían. Además, Moash era uno de los que habían vuelto a echarse a dormir. Lo agarró por un brazo y tiró de él con toda su fuerza. Moash se puso en pie, tambaleándose. Era un joven hombre, quizá de la edad de Kaladin, y tenía rostro de halcón. «¡Piérdete en la tormenta!», exclamó, retirando el brazo. Kaladin le dio un puñetazo en el estómago, donde sabía que se quedaría sin aire. Moash jadeó sorprendido, se dobló y Kaladin avanzó para agarrarlo por las piernas y cargárselo al hombro. Casi no pudo con el peso, pero por suerte, cargar puentes era un entrenamiento duro, pero efectivo. Naturalmente, pocos sobrevivían el tiempo suficiente para beneficiarse de ello. No ayudaba en nada que hubiera pausas impredecibles entre cargas. Eso era parte del problema. Las cuadrillas de los puentes se pasaban la mayor parte del tiempo mirándose la barriga o haciendo tareas menores, y luego se esperaba que corrieran durante kilómetros cargando un puente. Llevó al exterior al sorprendido Moash y lo soltó en el suelo de la piedra. El resto del campamento estaba despierto. Los carpinteros llegaban al aserradero, los soldados corrían a desayunar o para hacer la instrucción. Las otras cuadrillas, por supuesto, seguían dormidas. A menudo se les permitía dormir hasta tarde, a menos que tuvieran que trabajar por la mañana. Kaladin dejó a Moash y volvió a entrar en el barracón. «Haré lo mismo con cada uno de vosotros y tengo que hacerlo». No fue necesario. Los sorprendidos hombres del puente salieron a la luz, parpadeando. La mayoría solo llevaba pantalones hasta las rodillas. Moash se puso en pie, frotándose el estómago y mirando a Kaladin con mala cara. «Las cosas van a cambiar en el puente 4», dijo Kaladin. «Para empezar, no dormiremos más de la cuenta». «¿Y qué vamos a hacer a cambio?», preguntó Sigsil. Tenía la piel marrón oscuro y el cabello negro. Eso significaba que era Makakabi, del suroeste de Roshar. Era el único hombre del puente que no tenía barba y, a juzgar por su suave acento, probablemente era así Shuemuli. Los extranjeros eran corrientes en las cuadrillas de los puentes. Los que no encajaban a menudo acababan entre el crem de un ejército. «Excelente pregunta», dijo Kaladin. «Vamos a entrenarnos. Cada mañana antes de nuestras tareas cargaremos el puente como práctica para mejorar nuestra resistencia». La expresión de más de un hombre se ensombreció al oír esto. «Sé lo que estáis pensando», dijo Kaladin. «¿No son yo lo bastante duras nuestras vidas? ¿No deberíamos poder relajarnos durante los breves momentos que tenemos para hacerlo?»
Sí, dijo Leiten, un hombre alto y recio de cabello rizado. Así es. No, replicó Kaladin. Cargar con el puente nos agota porque pasamos la mayor parte del día holgazaneando. O sé que tenemos trabajo, vivaquear en los abismos, limpiar letrinas, fregar suelos, pero los soldados no esperan que trabajemos duro, solo quieren tenernos ocupados. El trabajo les ayuda a ignorarnos. Como vuestro jefe de puente, mi principal deber es mantenernos con vida. No hay mucho que pueda hacer respecto a las flechas Parshendi, así que tengo que hacer algo con vosotros. Tengo que haceros más fuertes para que cuando estéis en el último tramo de una carga entre las flechas, podáis correr rápidamente. Miro a los ojos de los hombres en la fila, uno a uno. Pretendo que el puente 4 jamás vuelva a perder otro hombre. Ellos lo miraron con incredulidad. Finalmente, un hombre de miembros gruesos al fondo soltó una risotada. Tenía la piel bronceada, el cabello rojo y casi medía más de 2 metros de altura, con brazos grandes y torso poderoso. Los Unkalaki, conocidos simplemente como los Comecuernos por la mayoría, eran un grupo de pueblos del centro de Roshar, cerca de Jakefed. Se habían identificado como Roca la noche anterior. «Loco», dijo el Comecuernos, «este loco se cree ahora que nos dirige». Soltó una carcajada y los otros lo imitaron, sacudiendo la cabeza ante el discurso de Kaladin. Unos cuantos risaspreen, espíritus plateados como pececillos que corrían por el aire en patrones circulares, empezaron a revolotear entre ellos. «Gas», llamó Moash, haciéndose bocina con las manos. El sargento tuerto charlaba con unos soldados cerca y... «¿Qué?», replicó Gas con una mueca. «Este quiere que carguemos puentes como práctica. Tenemos que hacer lo que dice». «Bah», dijo Gas agitando una mano. «Los jefes de puente solo tienen autoridad en el campo». Moasha volvió a mirar a Kaladin. «Parece que puedes perderte en la tormenta, amigo, a menos que quieras someternos a todos a base de golpes». Rompieron la fila. Algunos hombres volvieron al barracón, otros se dirigieron a los comedores. Kaladin se quedó solo, de pie en las piedras. «Eso no ha salido muy bien», dijo Sil desde su hombro. «No, la verdad es que no». «¿Parece sorprendido?» «No, solo frustrado». Miró a Gas. El sargento del puente le dio la espalda. «En el ejército de Amaram me entregaban hombres sin experiencia, pero nunca fueron descaradamente insubordinados». «¿Qué diferencia hay?», preguntó Sil. Una pregunta inocente. La respuesta tendría que haber sido obvia, pero ella ladeaba la cabeza confundida. Los hombres del ejército de Amaram sabían que si había sitios peores a los que podían ir, los podías castigar. Los hombres del puente saben que han llegado a lo más bajo. Con un suspiro, dejó que parte de su tensión se ventilara. «Tengo suerte de haberlo sacado del barracón». «¿Y qué vas a hacer ahora?» «No lo sé». Kaladin miró hacia un lado, donde Gas todavía estaba charlando con los soldados. «Bueno, sí». Gas vio que Kaladin se acercaba y el horror y la urgencia se reflejaron en sus ojos. Terminó su conversación y se dispuso rápidamente a rodear un puñado de troncos. «Sí», dijo Kaladin, «¿podrías seguirlo por mí?» Ella sonrió y se convirtió en una fina línea blanca que surcó el aire y dejó un rastro que se desvaneció lentamente. Kaladin se detuvo donde antes estaba Gas. Sil regresó poco después y volvió a asumir su forma de mujer. «Está escondido entre esos 2 barracones», señaló. «Está agazapado ahí, esperando a ver si lo sigues». Con una sonrisa, Kaladin tomó el camino largo para rodear los barracones. En el callejón encontró una figura escondida en las sombras, mirando en la otra dirección. Kaladin avanzó con sigilo y agarró a Gas por el hombro. El sargento dejó escapar un gritito, giró e intentó dar un golpe. Kaladin detuvo el puño con facilidad. Gas miró a Kaladin lleno de horror. «No iba a mentir. Que te lleve la tormenta. No tienes autoridad más que en el campo. Si me vuelves a hacer daño, haré que te...» «Cálmate, Gas», dijo Kaladin soltándolo. «No voy a hacerte daño». «Todavía no, al menos».
El sargento retrocedió, frotándose el hombro sin dejar de mirar con mala cara a Kaladin. «Hoy es tercer pase», dijo Kaladin. «¿Día de paga?» «Recibirás tu paga dentro de 1 hora, como todos los demás». «No, la llevas encima. Debí hablar con el correo antes». Extendió una mano. Gas gruñó, pero sacó una bolsa y contó esferas. Diminutas luces blancas brillaban en sus centros. Marcos de diamante, cada uno por valor de 5 chips de diamante. El precio de una hogaza de pan era un chip. Gas contó 4 marcos. Aunque la semana tenía 5 días, se los entregó a Kaladin, pero esto lo dejó mano abierta, la palma tendida. «El otro, Gas». «Dijiste ahora». Gas dio un respingo y sacó entonces una esfera. «Tienes una extraña forma de cumplir tu palabra, Alteza. Me prometiste». Guardó silencio. Cuando Kaladin cogió la esfera que le acababa de dar y se la devolvió, Gas frunció el ceño. «No te olvides de dónde viene esto, Gas. Cumpliré mi promesa. Pero no eres tú quien se queda con la parte de mi paga. Soy yo quien te la da, ¿entendido?» Gas parecía confundido, aunque cogió rápidamente la esfera de la mano de Kaladin. «Si me sucede algo, el dinero se acabará», dijo Kaladin, guardándose en el bolsillo las otras 4 esferas. Luego dio un paso adelante. Kaladin era un hombre alto y se alzó sobre Gas, que era mucho más bajo. «Recuerda nuestro trato. Mantente apartado de mi camino». Gas se negó a dejarse intimidar. Escupió a un lado y el oscuro gargajo se quedó pegado a la pared de madera y resbaló lentamente. «No voy a mentir por ti. Si crees que un marco de mierda a la semana me... Solo espero lo que dije. ¿Qué trabajo tiene que hacer hoy el puente 4 en el campamento? La cena, limpiar y fregar. ¿Y el turno del puente? El de la tarde». Eso significaba que la mañana estaría libre. A la cuadrilla le gustaría, podrían pasar el día de paga perdiendo esferas en el juego, visitando a las putas, quizá olvidando durante unos instantes la vida miserable que llevaban. Tendrían que volver para el trabajo de la tarde, a esperar en el aserradero por si hubiera que hacer una carrera de puente. Después de la cena, se pondrían a limpiar ollas. Otro día malgastado. Kaladin se dispuso a regresar al aserradero. «No vas a cambiar nada», le dijo Gas mientras se alejaba. «Si esos de ahí son hombres de puente, por algo será». Kaladin siguió andando mientras Sil descendía desde el tejado para aterrizar en su hombro. «No tienes autoridad», le dijo Gas. «Eres un tormentoso hombre de puente, ¿me oyes? No puedes tener autoridad ni rango». Kaladin dejó el callejón atrás. «Se equivoca». Sil se plantó delante de su cara, flotando mientras él avanzaba. Lo miró ladeando la cabeza. «La autoridad no viene del rango», dijo Kaladin, acariciando las esferas que tenía en el bolsillo. «¿Ah, sí? ¿Y de dónde viene?» «De los hombres que te la dan. Es la única forma de conseguirla». Volvió la mirada atrás. Gas no había dejado todavía el callejón. «Sil, tú no duermes, ¿verdad?» «¿Dormí? ¿Un spren?» Parecía divertida por la idea. «¿Quieres vigilarme esta noche? Asegurarte de que Gas no se cuele en el barracón e intente algo mientras estoy dormido. Puede que intente asesinarme. ¿Crees que haría una cosa así?» Kaladin lo pensó un instante. «No, probablemente no, pero he conocido una docena de hombres como él, pequeños matones con apenas el poder suficiente para resultar molestos. Gas es un bribón, pero no creo que sea un asesino. Además, en su opinión, no tiene que hacerme daño. Solo tiene que esperar a que me maten en el puente. Con todo, es mejor asegurarse. Vigílame, por favor. Despiértame si intenta algo». «Claro. Pero ¿y si acude a hombres más importantes y les dice que te ejecuten?» Kaladin hizo una mueca. «Entonces no hay nada que hacer, pero no creo que haga eso. Lo haría parecer débil ante sus superiores.
Además, la decapitación quedaba reservada a los hombres de los puentes que no cargaban contra los Parshendi. Mientras él lo hiciera, no lo ejecutarían. De hecho, los líderes del ejército parecían vacilar a la hora de castigar en demasía a los hombres de los puentes. Un hombre había cometido un asesinato hacía poco y habían colgado al necio a la intemperie durante una alta tormenta. Pero aparte de eso, todo lo que Kaladin había visto era quitar sus ganancias a unos pocos hombres por pelear, y un par fueron azotados por ser demasiado lentos durante las primeras fases de una carga con el puente. Castigos mínimos. Los líderes de este ejército comprendían. Las vidas de los hombres de los puentes eran los más cercanas a la desesperanza que era posible. Empújalos demasiado y podrían dejar de preocuparse y dejarse matar, por desgracia. Eso significaba que no había gran cosa que Kaladin pudiera hacer por hacer castigar a su propia cuadrilla, aunque tuviera esa autoridad. Tenía que motivarlos de otro modo. Cruzó el patio del aserradero hacia el lugar donde los carpinteros estaban construyendo nuevos puentes. Tras buscar un poco, encontró lo que quería. Un grueso tablón que esperaba ser encajado en un puente portátil. En un lado habían clavado ya un asidero. ¿Puedo llevarme esto?, le preguntó a un carpintero. El hombre alzó una mano para rascarse la cabeza cubierta de aserrín. ¿Llevártelo? Estaré aquí mismo, explicó Kaladin. Alzó el tablón y se lo cargó al hombro. Era más pesado de lo que había esperado y agradeció la hombrera de su chaleco de cuero. Nos hará falta en algún momento, dijo el carpintero, pero no puso objeción suficiente para evitar que Kaladin se marchara con el tablón. Eligió una extensión plana de roca directamente delante del barracón. Entonces empezó a trotar de un extremo del patio del aserradero al otro, cargando con el tablón, sintiendo el calor del sol naciente en su piel. Fue de un lado a otro, de un lado a otro. Practicó carrera, caminar y trotar. Practicó llevar el tablón al hombro, luego alzado, los brazos extendidos. Se esforzó a fondo. De hecho, estuvo a punto de desplomarse en varias ocasiones, pero cada vez que lo hacía encontraba una reserva de fuerzas en alguna parte, así que siguió moviéndose, los dientes apretados contra el dolor y la fatiga, contando los pasos para concentrarse. El aprendiz de carpintero con el que había hablado trajo a un supervisor que se rascó la cabeza por debajo de la gorra al contemplar a Kaladin. Finalmente, se encogió de hombros y los dos se retiraron. Antes de que hubiera pasado mucho rato, ya había atraído a una pequeña multitud. Trabajadores del aserradero, algunos soldados y un gran número de hombres de los puentes. Algunos de las otras cuadrillas se burlaron de él, pero los miembros del puente 4 se mostraron más comedidos. Muchos lo ignoraron. Otros, el canoso Teft, el juvenil Duni y varios más, se quedaron mirándolo, como si no pudieran creer lo que estaba haciendo. Esas miradas, por aturdidas y hostiles que fueran, formaban parte de lo que mantenía a Kaladin en movimiento. También corría para ventear su frustración, aquel caldero de rabia que ardía en su interior, furia consigo misma por fallarle a Tien, furia contra el Todopoderoso por haber creado un mundo donde algunos eran agasajados con lujo mientras otros morían cargando puentes. Le pareció sorprendentemente bueno agotarse de ese modo que él mismo escogía. Se sintió igual que aquellos primeros meses después de la muerte de Tien, cuando se entrenó con la lanza para olvidar, cuando sonaron las campanas de mediodía llamando a los soldados a almorzar. Kaladin por fin se detuvo y soltó el gran tablón en el suelo. Se frotó el hombro. Llevaba horas corriendo. ¿Dónde había encontrado las fuerzas? Trotó al puesto del carpintero, goteando de sudor, y tomó un largo sorbo del barril de agua. Los carpinteros normalmente reprendían a los hombres de los puentes que lo hacían, pero ninguno dijo una sola palabra, mientras Kaladin tragaba 2 casos llenos de agua de lluvia de sabor metálico. Soltó el caso y asintió a un par de aprendices antes de volver trotando hacia donde había dejado el tablón. Roca, el comecuernos grandulón de piel bronceada, lo estaba sobrepasando, el ceño fruncido. Teft advirtió a Kaladin y luego le hizo un gesto a Roca. Nos apostó unos cuantos chips a cada uno a que habías usado un tablón liviano para impresionarnos. Si pudieran haber sentido su cansancio, no se habrían mostrado tan escépticos. Se obligó a quitarle el tablón a Roca. El grandulón lo soltó con una mirada de asombro y vio cómo Kaladin corría con él para devolverlo al lugar donde lo había encontrado. Le dio las gracias al aprendiz y luego trotó de vuelta con el pequeño grupo de hombres del puente.
Roca pagaba a regañadientes los chips de su deuda. «Podéis ir a almorzar», les dijo Kaladin. «Nos toca servicio de puente esta tarde, así que volved aquí dentro de una hora». Reunión en el comedor a la última campanada antes de la puesta de sol. Nuestro trabajo en el campamento es hoy limpiar después de la cena. El último en llegar se encarga de los orinales. Le dirigieron miradas desconcertadas mientras se marchaban. 2 calles más allá, se desvió hacia un callejón y se apoyó contra la pared. Entonces, jadeando, se dejó caer al suelo y se tumbó. Sentía como si se hubiera esforzado todos los músculos de su cuerpo. Le ardían las piernas y cuando intentó cerrar el puño notó los dedos demasiado débiles para conseguirlo del todo. Inspiró y expiró profundamente, tosiendo. Un soldado que pasaba lo miró, pero cuando vio sus ropas de hombre del puente, se marchó sin decir palabra alguna. Al cabo de un rato, Kaladin sintió un suave contacto en el pecho. Abrió los ojos y encontró a Sil tumbada en el aire, la cara hacia la suya. Sus pies se dirigían a la pared, pero su postura, de hecho, la forma en que flotaba su vestido, hacía que pareciera como si estuviera de pie, no tendida boca abajo. «Kaladin, tengo que decirte algo». Él volvió a cerrar los ojos. «Kaladin, es importante». Sintió una leve descarga de energía en el párpado. Fue una sensación muy extraña. Gruñó, abrió los ojos y se obligó a sentarse en el suelo. Ella caminó por el aire como si rodeara una esfera invisible hasta que quedó de pie en la dirección correcta. «He decidido que me alegra que cumplieras tu palabra con Gaz, aunque sea una persona repulsiva». Kaladin tardó un instante en advertir de qué estaba hablando. «¿Las esferas?». Ella asintió. «Creí que ibas a romper tu palabra, pero me alegra que no lo hicieras». «Muy bien, bueno. Gracias por decírmelo, supongo». «Kaladin», dijo ella, petulante, las manos en las caderas. «Esto es importante». Yo guardó silencio y entonces apoyó de nuevo la cabeza contra la pared. «Sí, apenas puedo respirar, mucho menos pensar. Por favor, dime qué te molesta». «Sé lo que es una mentira», dijo ella, acercándose y sentándose sobre su rodilla. «Hace unas semanas ni siquiera comprendí el concepto de lo que es mentir, pero ahora me alegro de que no mintieras. ¿No lo ves?». «No, estoy cambiando». Se estremeció. Debió de ser una acción intencionada, pues su figura entera tambaleó un momento. «Sé cosas que no sabía hace unos cuantos días. Es muy extraño». «Bueno, supongo que eso es bueno, ¿no?». Ella agachó la cabeza. «Cuando ayer te encontré cerca del abismo después de la alta tormenta ibas a matarte, ¿verdad?». Kaladin no respondió. «Ayer. Eso fue así a una eternidad». «Te di una hoja», dijo ella. «Una hoja venenosa. Podrías haberlo utilizado para matarte tú o matar a cualquier otro. Para eso planeabas posiblemente usarla en primer lugar allá en las carreteras». Lo miró a los ojos y su voz diminuta pareció aterrorizada. «Hoy sé lo que es la muerte». «¿Por qué sé lo que es la muerte, Kaladin?». Kaladin frunció el ceño. «Siempre has sido rara para ser una Spren, incluso desde el principio». «¿Desde el mismo principio?». Él vaciló y trató de recordar. No, las primeras veces que ella había venido había actuado como cualquier otra Vientospren. Le gastaba bromas, le pegaba el zapato al suelo, se escondía luego. Incluso, cuando permaneció con él durante los meses de su esclavitud, había actuado principalmente como cualquier otra Spren. Perdía rápidamente interés en las cosas, revoloteaba. «Ayer no sabía que era la muerte», dijo Sil. «Hoy sí lo sé. Meses atrás no sabía que actuaba de forma rara para ser un Spren, pero comprendí que así era. ¿Cómo sé siquiera cómo se supone que debe actuar un Spren?». Bajó la cabeza y pareció más pequeña. «¿Qué me está pasando? ¿Qué soy?». «No lo sé, ¿importa?». «No debería. Yo tampoco sé lo que soy. Hombre del puente, cirujano, soldado, esclavo. Solo son etiquetas. Dentro solo soy yo».
un yo muy distinto del que era hace un año, pero no puedo preocuparme por eso. Así que sigo adelante y espero que mis pies me lleven a donde necesito ir. ¿No estás enfadado conmigo por haberte traído esa hoja? Si no me hubieras interrumpido, habría saltado al abismo. Esa hoja era lo que necesitaba, de algún modo. Hiciste lo adecuado. Ella sonrió y vio que Kaladin empezaba a hacer estiramientos. Cuando terminó, se levantó y salió de nuevo a la calle, casi recuperado de su cansancio. Ella saltó al aire y se posó en su hombro, sentada con los brazos atrás y los pies colgando por delante, como una niña en un acantilado. Me alegra que no estés enfadado, aunque creo que eres responsable de lo que me está pasando. Antes de conocerte, nunca tenía que pensar en la muerte ni en mentir. Así es como soy yo, dijo él secamente. Llevo muerte y mentiras donde quiera que voy. Yo y la vigilante nocturna. Ella frunció el ceño. Eso ha sido, empezó a decir él. ¿Sí? ¿Sarcasmo? Sí, la dio la cabeza. Sé lo que es el sarcasmo. Entonces sonrió con malicia. Sé lo que es el sarcasmo. Padre Tormenta, pensó Kaladin mirando aquellos ojillos alegres. Esto me da mala espina. Un momento, dijo. ¿Estas cosas nunca te han pasado antes? No lo sé. No puedo recordar nada más de hace un año cuando te vi por primera vez. ¿De veras? ¿No es extraño?, dijo ella encogiendo sus hombros transparentes. La mayoría de los Spren no tienen memorias largas, vaciló. No sé por qué sé eso. Bueno, tal vez sea normal. Podrías haber recorrido este ciclo antes, pero simplemente lo has olvidado. Eso no resulta muy reconfortante. No me gusta la idea de olvidar. Pero la muerte y la mentira no te hacen sentirte incómoda. Sí, pero si perdiera estos recuerdos. Miró al aire y Kaladin siguió sus movimientos y advirtió un par de vientos Spren que revoloteaban por el cielo con las ráfagas de viento. Asustada de seguir adelante, pero aterrada de volver a hacer lo que ella dijo, ella sintió: sé cómo te sientes, vamos. Necesito comer y hay algunas cosas que quiero recoger después de almorzar. Capítulo 15. El señuelo. No estás de acuerdo con mi misión. Lo comprendo en la medida que es posible comprender a alguien con quien estoy completamente en desacuerdo. 4 horas después del ataque del abismoide, Adolin estaba supervisando todavía la limpieza. En la lucha, el monstruo había destruido el puente que conducía a los campamentos. Por fortuna, algunos soldados se habían quedado al otro lado y habían ido a llamar a una cuadrilla de hombres de los puentes. Adolin caminaba entre los soldados, recogiendo informes mientras el sol caía lentamente sobre el horizonte. El aire tenía un olor húmedo y mohoso, el olor de la sangre del gran caparazón. La bestia yacía donde había caído, el pecho abierto. Algunos soldados recolectaban su caparazón entre kremlinos que habían salido a darse un festín con el cadáver. A la izquierda de Adolin, largas filas de hombres usaban capas o camisas como almohadas en la regular superficie de la llanura. Los cirujanos del ejército de Dalinar los atendían. Adolin bendijo a su padre por traer siempre a los cirujanos, incluso en una expedición de rutina como esta. Continuó su camino, todavía con la armadura esquirlada puesta. Los soldados podrían haber regresado a los campamentos por otra ruta, pues todavía había un puente al otro lado que lo conducía a las llanuras. Podrían haberse dirigido hacia el este y luego dado la vuelta. Dalinar, sin embargo, había decidido, para gran malestar de Sadeas, que deberían esperar y atender a los heridos y descansar las pocas horas que tardarían en llegar una cuadrilla de hombres de los puentes. Adolin miró hacia el pabellón, donde se oían risas. Varios grandes rubíes resplandecían con fuerza en lo alto de picas, con cabezales dorados sujetándolas en su sitio. Eran fabriales que desprendían calor, aunque sin nada de fuego. No comprendía cómo funcionaban los fabriales, aunque los más espectaculares necesitaban gemas grandes para hacerlo. Una vez más, los otros ojos claros disfrutaban de su descanso mientras él trabajaba. Esta vez no le importaba. Le habría resultado difícil divertirse después de semejante desastre, y había sido un desastre desde luego. Un suboficial ojos claros se acercó con una lista final de bajas. La esposa del hombre la leyó y luego lo dejó con la hoja y se retiró.
Había casi 50 muertos y el doble de heridos. Muchos eran hombres a los que Adolin había conocido. Cuando le dieron al rey la valoración inicial, esto no dio importancia a las muertes, indicando que serían recompensados con puestos en las fuerzas heráldicas de arriba. Parecía haber olvidado convenientemente que él mismo habría sido una de las bajas de no ser por Dalinar. Adolin buscó a su padre con la mirada. Dalinar se encontraba en el borde de la meseta, mirando de nuevo hacia el este. ¿Qué buscaba ahí? No era la primera vez que Adolin veía realizar acciones extraordinarias a su padre, pero habían parecido particularmente dramáticas. Aguantar bajo el enorme abismoide, impedir que matara a su sobrino, la armadura brillando. Esa imagen estaba grabada en la memoria de Adolin. Los otros ojos claros se mostraban más relajados en torno a Dalinar ahora, y durante las siguientes horas, Adolin no oyó ni un solo comentario acerca de su debilidad, ni siquiera por parte de los hombres de Sadeas. Temía que eso no fuera a durar. Dalinar era heroico, pero solo de vez en cuando. En las semanas que siguieran, los otros empezarían a hablar de nuevo de cómo participara rara vez en los ataques en las mesetas y en cómo había perdido su chispa. Adolin deseó más. Hoy, cuando Dalinar saltó para proteger a Elhokar, había actuado como las historias decían que había hecho en su juventud. Adolin quería de vuelta a ese hombre. El reino lo necesitaba. Suspiró y se dio la vuelta. Tenía que entregarle al rey el último informe de Majas. Probablemente se burlarían de él por eso, pero tal vez mientras esperaba entregarlo podía escuchar a Sadeas. Adolin seguía pensando que se le había pasado algo por alto respecto a aquel hombre. Algo que su padre veía, pero él no. Y así, preparado para las boyas, se dirigió al pabellón. Dalinar miraba hacia el este, con las manos enguantadas, unidas detrás de la espalda. Ahí, en algún lugar, en el centro de las llanuras, los Parshendis tenían su campamento base. Aleskar llevaba casi 6 años en guerra, enzarzada en un asedio prolongado. La estrategia del asedio había sido sugerida por el propio Dalinar. Atacar la base Parshendi habría requerido acampar en las llanuras, capear altas tormentas y confiar en un gran número de frágiles puentes. Una batalla perdida y los Alesi podrían haberse encontrado atrapados y rodeados, sin modo de volver a sus posiciones fortificadas. Pero las llanuras quebradas también podían ser una trampa para los Parshendi. Los límites este y sur eran infranqueables. Las mesetas allí estaban erosionadas, que muchas eran pocas más que agujas de piedra, y los Parshendi no podían cubrir la distancia entre unas y otras. Las llanuras estaban rodeadas por montañas y manadas de abismoides recorrían la tierra intermedia, enormes y peligrosos. Con el ejército alesi encajándolos por el oeste y el norte, y con los exploradores situados por si acaso al este y al sur, los Parshendi no podían escapar. Dalinar había argumentado que los Parshendi se quedarían sin suministros. Entonces tendrían que exponerse y tratar de escapar de las llanuras, o tendrían que atacar a los alesi en sus campamentos fortificados. Fue un plan excelente, excepto que Dalinar no había tenido en cuenta las gemas. Se dio la vuelta y caminó por la meseta. Anhelaba ir a ver a sus hombres, pero necesitaba mostrar confianza en Adolin. Estaba al mando y lo haría bien, de hecho. Parecía que ella estaba entregando algunos informes finales a Elhokar. Dalinar sonrió mirando a su hijo. Adolin era más bajo que Dalinar y su cabello era rubio mezclado con negro. El rubio era herencia de su madre, o eso lo habían dicho a Dalinar, que no recordaba nada de ella. Había sido borrada de su memoria, dejando extraños huecos y zonas neblinosas. A veces podía recordar una escena exacta con todo el mundo nítido y claro, pero ella era un borrón. Ni siquiera podía recordar su nombre. Cuando los otros lo mencionaban, se le escapaba de la mente, como un trozo de manteca que resbala de un cuchillo demasiado caliente. Dejó que Adolin hiciera su informe y se acercó al cadáver del abismoide. Ya se ha desmoronado de costado, los ojos apagados y la boca abierta. No había lengua, solo los curiosos dientes de los gran caparazón, con una extraña y compleja red de mandíbulas. Algunos dientes planos para aplastar y destruir conchas y otras mandíbulas más pequeñas para arrancar la carne y metérsela en la garganta. Los rocabrotes se habían abierto cerca y sus enredaderas se extendían para lamer la sangre de la bestia. Había una conexión entre el hombre y las bestias que cazaba, y Dalinar siempre sentía una extraña melancolía después de matar a una criatura tan majestuosa como un abismoide.
La mayoría de las gemas corazón se cosechaban de manera muy distinta a la de hoy. A veces durante el extraño ciclo vital de los abismoides. Estos buscaban el lado occidental de las llanuras, donde las mesetas eran más amplias. Se subían a lo alto y hacían una crisálida rocosa, esperando la llegada de una alta tormenta. Durante esa época, eran vulnerables. Solo había que llegar a la meseta donde la bestia descansaba, romper la crisálida con masas a una hoja esquirlada y luego sacar la gema corazón. Un trabajo fácil para conseguir una fortuna. Y las bestias venían frecuentemente, a menudo varias veces a la semana, mientras no hiciera demasiado frío. Dalinar contempló el enorme cadáver. Diminutos spren casi invisibles flotaban en torno al cuerpo de la bestia, desvaneciéndose en el aire. Parecían lenguas de humo que pudieran desprenderse de una vela después de ser apagada. Nadie sabía qué tipo de spren eran. Solo se los veía en torno a los cuerpos recién muertos de los gran caparazón. Sacudió la cabeza. Las gemas corazón lo habían cambiado todo en la guerra. Los Parshendi las querían también, lo suficiente para esforzarse el máximo en la contienda. Luchar contra los Parshendi por los gran caparazón tenía sentido, pues los Parshendi no podían sustituir sus tropas con otras de refresco como hacían los Alesi. Así que la lucha por los gran caparazón era a la vez una forma que daba beneficios y que permitía avanzar la táctica del asedio. Con la caída de la noche, Dalinar pudo ver las luces chispeando al otro lado de las llanuras. Torres donde hombres vigilaban la presencia de abismoides que salían a pupar estaban de guardia durante toda la noche, aunque los abismoides rara vez salían por la tarde o en la oscuridad. Los exploradores cruzaban los abismos con pértigas que les ayudaban a saltar, moviéndose rápidamente de meseta en meseta sin necesidad de puentes. Cuando un abismoide era localizado, los exploradores daban la voz de alerta y todo se convertía en una carrera. Alesi contra Parshendi. Había que dominar la meseta y conservarle el tiempo suficiente para sacar la gema corazón y atacar al enemigo si llegaba ahí primero. Todos los altos príncipes querían aquellas gemas corazón. Pagar y alimentar a miles de soldados no era barato, y una sola gema corazón podría cubrir los gastos durante meses. Aparte de eso, cuanto más grande era la gema usada por un moldeador de almas, menos probable era que se quebrara. Las gemas corazón de mayor tamaño ofrecían un potencial casi ilimitado y por eso los altos príncipes se daban prisa. El primero en llegar a una crisálida tenía que luchar contra los Parshendi por conseguir la gema corazón. Podrían haberse turnado, pero las costumbres alesi no eran así. Para ellos la competición era una doctrina. El borinismo enseñaba que los mejores guerreros tendrían el sagrado privilegio de unirse a los heraldos después de la muerte, donde lucharían por recuperar los salones tranquilos de manos de los portadores del vacío. Los altos príncipes eran aliados, pero también rivales. Renunciar a una gema corazón ante otro, bueno, les parecía mal. Era mejor competir, y por eso lo que antes fue una guerra se había convertido en un deporte. Un deporte letal, pero esos deportes eran los mejores. Dalinar dejó atrás el abismoide caído. Comprendía cada paso en el proceso de lo que había sucedido durante estos 6 años. Incluso había provocado algunos de ellos, pero ahora se preocupaba. Hacían avances y reducían el número de Parshendi, pero el objetivo original de vengar el asesinato de Gavilar casi se había olvidado. Los Alesi retorzaban, jugaban, perdían el tiempo. Aunque habían matado muchísimos Parshendi, casi una cuarta parte de las fuerzas estimadas originalmente habían muerto y este asunto estaba requiriendo demasiado tiempo. El asedio duraba ya 6 años y fácilmente podría durar otros 6. Eso le preocupaba. Obviamente, los Parshendi esperaban ser asediados ahí. Habían preparado suministros y estaban listos para trasladar a toda su población a las llanuras quebradas, donde podían emplear aquellos abismos y mesetas malditas por los heraldos como si fueran cientos de fosos y fortificaciones. El Ocar había enviado mensajeros exigiendo saber por qué los Parshendi habían matado a su padre. Nunca respondieron. Se habían atribuido el asesinato, pero no habían ofrecido ninguna explicación. Últimamente parecía que Dalinar era el único que todavía se preguntaba el motivo. Dalinar se volvió hacia un lado. Los ayudantes del Ocar se habían retirado al pabellón para disfrutar del vino y las viandas. La gran tienda, abierta por un lado, estaba teñida de violeta y amarillo y una suave brisa agitaba la lona. Existía una leve posibilidad de que otra alta tormenta llegara esta noche, decían los tormentas, que el Todopoderoso quisiera que el ejército estuviera de vuelta en el campamento si se producía una. Altas tormentas,
visiones. Únelos. ¿De verdad creía en lo que había visto? ¿De verdad pensaba que el mismísimo Todopoderoso le había hablado? A Dalinar Kholin, el Espina Negra, un temible guerrero. ¡Únelos! Sadeas salió del pabellón. Se había quitado el yelmo, revelando una cabeza de denso cabello negro que caía en cascada hacia sus hombros. Con su armadura era una figura imponente. Tenía mucho mejor aspecto con la armadura que con uno de aquellos ridículos trajes de seda y encajes que eran tan populares hoy día. Sadeas miró a Dalinar a los ojos y lo saludó con un leve movimiento con la cabeza. Mi parte está hecha, decía aquel gesto. Sadeas caminó unos momentos, luego volvió a enredar en el pabellón. Bien, Sadeas había recordado el motivo para invitar a Bama a la cacería. Ahora Dalinar tendría que buscarlo. Se dirigió al pabellón. Adolin y Renarin se encontraban cerca del rey. ¿Habría dado ya su informe al muchacho? Parecía probable que Adolin estuviera intentando una vez más escuchar las conversaciones de Sadeas con el rey. Dalinar tendría que hacer algo al respecto. La rivalidad personal del muchacho con Sadeas era quizás comprensible, pero contraproducente. Sadeas charlaba con el rey. Dalinar hizo amago de ir a buscar a Bama. El otro alto príncipe estaba casi al fondo del pabellón, pero el rey lo interrumpió. Dalinar, ven aquí. Sadeas me dice que ha ganado 3 gemas corazón solamente en las 3 últimas semanas. Así es, contestó Dalinar acercándose. ¿Cuántas has ganado tú? ¿Incluyendo la de hoy? No, dijo el rey, antes de esta. Ninguna, majestad, admitió Dalinar. Son los puentes de Sadeas, son más eficientes que los tuyos. Puede que no haya ganado nada en las últimas semanas, dijo Dalinar embarado, pero mi ejército ha ganado su parte de escaramuzas en el pasado. Y las gemas corazón, por lo que a mí respecta, pueden irse todas a condenación. Tal vez, dijo el Lócar. ¿Pero qué has hecho últimamente? He estado ocupado con otros asuntos importantes. Sadeas alzó una ceja. ¿Más importantes que la guerra? ¿Más importantes que la venganza? ¿Es eso posible? ¿O tan solo estás poniendo excusas? Dalinar le dirigió al otro lado alto príncipe una mirada significativa. Sadeas tan solo se encogió de hombros. Eran aliados, pero no eran amigos. Ya no. Deberías usar puentes como los suyos, dijo el Lócar. Majestad, los puentes de Sadeas pierden muchas vidas. Pero también son rápidos, dijo Sadeas tranquilamente. Confiar en puentes con ruedas es una locura, Dalinar. Moverlos con esas mesetas es lento y dificultoso. Los códigos existen. Que un general no pida a ningún hombre nada que no pueda hacer él mismo. Dime, Sadeas, ¿correrías delante de esos puentes que usas? Tampoco comería basofia, repuso Sadeas secamente, ni cavaría letrinas. Pero podrías hacerlo si fuera necesario, dijo Dalinar. Los puentes son distintos. Padre Tormenta, ni siquiera les dejas usar armaduras ni escudos. Entrarías en combate sin tu armadura. Los hombres de los puentes cumplen una función muy importante, replicó Sadeas. Distraen a los Parshendi para que no disparen a mis soldados. Al principio intenté darles escudos, ¿y sabes qué? Los Parshendi ignoraron a los hombres de los puentes y dispararon contra mis soldados y caballos. Descubrí que duplicando el número de puentes a la carga y luego haciéndolos extremadamente ligeros, nada de armaduras ni escudos que los retrasaran. Los hombres de los puentes trabajan mucho mejor. ¿Ves, Dalinar? Los Parshendi se sienten demasiado tentados por la exposición de los hombres de los puentes como para disparar a nadie más. Sí, perdemos unas cuantas cuadrillas en cada asalto, pero rara vez tantas que puedan retrasarnos. Los Parshendi siguen disparándoles. Supongo que por algún motivo piensan que matar a los hombres de los puentes nos hace daño. Como si un hombre desarmado que carga con un puente valiera lo mismo para el ejército que un jinete en su caballo con armadura. Sadeas sacudió divertido la cabeza ante la idea. Dalinar frunció el ceño. Hermano, había escrito Gavilar, debes encontrar las palabras más importantes que pueda decir un hombre. Una cita del antiguo texto, El Camino de los Reyes. Estaba completamente en desacuerdo con las cosas que debe entender a Sadeas. De todas formas, continuó Sadeas, sin dudas no puedes combatir lo efectivo que ha sido mi método. A veces el premio no merece la pena, el coste. Los medios por los que conseguimos la victoria son tan importantes como la victoria misma. Sadeas miró a Dalinar con incredulidad.
Incluso Adolin y Renarin, que se habían acercado, parecían asombrados ante sus palabras. Era una forma de pensar muy poco a Leslie. Con las visiones y las palabras de aquel libro dándole vueltas en la cabeza últimamente, Dalinar no se sentía particularmente a Leslie. «El premio vale cualquier precio, brillante señor Dalinar», dijo Sadeas. «Ganar la competición vale cualquier esfuerzo, cualquier coste». «Es una guerra, no una competición». «Todo es una competición», dijo Sadeas con un gesto de indiferencia. «Todos los tratos entre los hombres son competiciones en las que algunos tienen éxito y otros fracasan. Y algunos fracasan de manera bastante espectacular». «Mi padre es uno de los guerreros más afamados de Aleskar», replicó Adolin, avanzando hacia el grupo. El rey lo miró alzando una ceja, pero por lo demás permaneció al margen de la conversación. «¿Viste lo que hizo antes, Sadeas? Mientras te ocultabas junto al pabellón con tu arco, mi padre contuvo a la bestia. ¡Eres un cobarde!» «¡Adolin!», exclamó Dalinar. Esto estaba yendo demasiado lejos. «¡Modérate!». Adolin apretó los dientes, la mano en el costado, como ansioso por invocar su hoja esquirlada. Renarin dio un paso adelante y colocó amablemente la mano en su hombro. Reacio, Adolin retrocedió. Sadeas se volvió hacia Dalinar sonriente. «Un hijo apenas puede contenerse y el otro es incompetente. ¿Ese es tu legado, viejo amigo?» «Estoy orgulloso de ambos, Sadeas, pienses lo que pienses». «Puedo comprender al instigador», dijo Sadeas. «Una vez fuiste impetuoso como él, pero el otro. ¿Viste cómo salió corriendo del campo hoy? Incluso se olvidó de desenvainar su espada o traer su arco. Es un inútil». Renarin se ruborizó y agachó la cabeza. Adolin alzó la suya. Se llevó de nuevo la mano al costado y avanzó hacia Sadeas. «Adolin», dijo Dalinar, «yo me encargaré de esto». Adolin lo miró, los ojos azules encendidos de ira, pero no invocó su hoja. Dalinar dirigió su atención hacia Sadeas y habló en voz muy clara y muy deliberada. «Sadeas, sin duda que no acabo de oírte llamar abiertamente inútil a mi hijo delante del rey. Sin duda que no has dicho eso, pues un insulto semejante exigiría que invocara mi espada y reclamara tu sangre, rompiendo el pacto de la venganza y haciendo que los dos mayores aliados del rey se dieran muerte mutuamente. Sin duda que no has sido tan necio. Sin duda que he escuchado mal». Y todo quedó en silencio. Sadeas vaciló. No se retractó. Aguantó la mirada de Dalinar, pero vaciló. «Tal vez», dijo lentamente, «has oído las palabras equivocadas. Yo no insultaría a tu hijo. Eso no habría sido sabio por mi parte». Se miraron fijamente el uno al otro y se produjo un entendimiento, y Dalinar asintió. No dejarían que su odio mutuo se convirtiera en un peligro para el rey. Las pullas eran una cosa, pero las ofensas capaces de provocar un duelo eran otras. No podían arriesgarse a eso. «Bien», dijo el Lócar. Permitía que sus altos príncipes se enfrentaran y dieran codazos en busca de estatus e influencia. Creía que así eran más fuertes y pocos lo defraudaban. Era un método establecido de gobierno. Dalinar se encontraba cada más en desacuerdo. «Únelos». «Supongo que podemos acabar con esto», dijo Elhokar. Adolin pareció insatisfecho, como si de verdad hubiera esperado que Dalinar invocara su hoja para enfrentarse a Sadeas. Dalinar también se sentía acalorado, la emoción lo tentaba, pero la resistió. «No, aquí no, ahora no. No mientras Elhokar los necesitara». «Tal vez podemos terminar, Majestad», dijo Sadeas, «aunque dudo que esta situación concreta entre Dalinar y yo termine jamás. Al menos hasta que vuelva a aprender cómo debe comportarse un hombre». «He dicho que ya es suficiente, Sadeas». «¿Suficiente, dices?», añadió una nueva voz. «Creo que una sola palabra de Sadeas es suficiente para cualquiera».
Sagaz se abrió paso entre el grupo de asistentes sosteniendo una copa de vino en una mano y la espada de plata al cinto. —Sagaz —exclamó el Ocar—, ¿cuándo has llegado? —Alcancé la partida justo antes de la batalla, Majestad —dijo Sagaz con una reverencia. Iba a hablar contigo, pero el abismoide fue más rápido. He oído decir que tu conversación con él fue bastante refrescante. —Pero entonces llegaste hace horas. ¿Qué has estado haciendo? ¿Cómo es que no te he visto? —Tenía algunas cosas que hacer —respondió Sagaz—, pero no podía perderme la cacería. No querría que me echaras de menos. Hasta ahora me ha ido bien. Y sin embargo, te falta una pizca de Sagaz. Dalinar estudió al hombre vestido de negro. ¿Cómo interpretarlo? Era listo, en efecto, y sin embargo, era demasiado despreocupado con sus pensamientos, como había demostrado con Renarin antes. Este Sagaz tenía un aire a su alrededor que Dalinar no podía situar del todo. —Brillante señor Sadeas —dijo Sagaz tomando un sorbo de vino—, lamento muchísimo verte aquí. Yo pensaba que te alegrarías de verme. Parece que siempre te proporciono diversión. Desgraciadamente así es. ¿Desgraciadamente? Sí, verás. Sadeas, lo pones demasiado fácil. Un sirviente sin educación, medio lelo y con resaca podría burlarse de ti. Yo me quedo sin la necesidad de esforzarme y tu misma naturaleza se burla de mis burlas. Y por eso, por pura estupidez, me haces parecer incompetente. —¿De verdad, Elhokar? —dijo Sadeas—, ¿tenemos que soportar a esta criatura? —Me cae bien —sonrió Elhokar—, me hace reír. A expensas de aquellos que te somos leales. —¿A expensas? —intervino Sagaz—, no creo que me hayas pagado nunca una sola esfera. Aunque no, por favor, no te ofrezcas. No puedo aceptar tu dinero. Ya que sé bien a cuántas otras personas debes pagar para conseguir lo que deseas de ellos. Sadeas se ruborizó, pero mantuvo la calma. —Un chisme de puta, Sagaz. Es lo mejor que puedes conseguir. Sagaz se encogió de hombros. Señaló las verdades cuando las veo, brillante señor Sadeas. Cada hombre tiene su sitio. El mío es con las pollas. El tuyo es con las putas. Sadeas se quedó paralizado, la cara roja. Eres un idiota. Si el Sagaz es un idiota, entonces es una lástima para los hombres. Te propongo una cosa, Sadeas. Si puedes hablar sin decir algo ridículo, te dejaré en paz durante el resto de la semana. Bueno, pienso que eso no debe ser demasiado difícil. Y sin embargo has fracasado, dijo Sagaz suspirando. Has dicho pienso y no puedo imaginarme nada más ridículo que la idea de verte pensando. ¿Y tú, joven príncipe Renarin? ¿Tu padre desea que te deje en paz? ¿Puedes hablar y decir algo que no sea ridículo? Todos se volvieron hacia Renarin, que estaba de pie detrás de su hermano. Renarin vaciló, los ojos muy abiertos. Dalinar se puso tenso. Algo que no sea ridículo, dijo Renarin lentamente. Sagaz se echó a reír. Sí, supongo que eso será suficiente. Muy listo. Si el brillante señor Sadeas pierde el control de sí mismo y acaba por matarme, quizás pueda ser el Sagaz del rey después de mí. Pareces tener la mente adecuada para ello. Renarin se animó, lo que le pareció molestar aún más a Sadeas. Dalinar miró al alto príncipe. Sadeas había dirigido la mano a la espada. No era una hoja esquirlada, pues Sadeas no poseía ninguna, pero sí llevaba una espada de ojos claros, bastante letal. Dalinar había luchado junto a Sadeas en muchas ocasiones y el hombre era un experto espadachín. Sagaz dio un paso adelante. —¿Qué vas a hacer entonces, Sadeas? —preguntó en voz alta. —¿Le harás un favor a Leskar y la librarás de ambos? Matar al Sagaz del rey era legal, pero al hacerlo, Sadeas perdería su título y sus tierras. A la mayoría de la gente le parecía un asunto bastante malo para no hacerlo al descubierto. Naturalmente, si pudieras asesinar a un Sagaz sin que nadie supiera que fuiste tú, sería diferente. Sadeas apartó lentamente la mano de la empuñadura de su espada y luego saludó al rey con la cabeza y se marchó. —Sagaz —dijo Elhokar—, Sadeas tiene mi favor, no hay necesidad de atormentarlo así. —Diciendo —respondió Sagaz—, el favor del rey puede ser un tormento suficiente para la mayoría de los hombres, pero no para él.
El rey suspiró y miró a Dalinar. Debería ir a tranquilizar a Sadeas, pero quería preguntarte, ¿has investigado el asunto que te mencioné antes? Dalinar negó con la cabeza. He estado ocupado con las necesidades del ejército, pero lo examinaré ahora, Majestad. El rey asintió y luego se marchó apresuradamente detrás de Sadeas. ¿De qué se trata, padre?, preguntó Adolin. ¿Es sobre la gente que cree que lo está espiando? No, respondió Dalinar. Esto es algo nuevo. Te lo mostraré dentro de poco. Dalinar se volvió a mirar a Sadeas. El hombre vestido de negro estaba haciendo chasquear sus nudillos uno a uno y miraba a Sadeas con expresión reflexiva. Advirtió que Dalinar lo estaba mirando, hizo un guiño y se marchó. Me cae bien, repitió Adolin. Tal vez acabes por convencerme, dijo Dalinar frotándose la barbilla. Renarin, ve y trae un informe sobre los heridos. Vamos, date prisa. Adolin, acompáñame. Necesitamos comprobar ese asunto del que habló el rey y ambos jóvenes parecían confusos, pero hicieron lo que se les pedía. Dalinar echó a andar en dirección al lugar donde yacía el cadáver del abismoide. Veamos qué nos han traído tus preocupaciones esta vez, sobrino, pensó. Adolin hizo girar en sus manos la larga correa de cuero, casi de un palmo de largo y el grosor de un dedo. La correa terminaba de forma abrupta. Era la cincha de la silla del rey, la cinta que rodeaba el vientre del caballo. Se había roto súbitamente durante la lucha, arrojando del caballo la silla y al rey. ¿Qué piensas?, preguntó Dalinar. No lo sé. No parece tan gastada, pero supongo que lo estaba, o de otro modo no se habría roto, ¿no? Dalinar recuperó la correa, pensativo. Los soldados no habían regresado todavía con la cuadrilla del puente, aunque empezaba a oscurecer. Padre, dijo Adolin, ¿por qué nos pide Lockhart que examinemos esto? ¿Espera que castiguemos a los mozos de cuadras por no cuidar bien de su silla? Adolin guardó silencio y comprendió de pronto la vacilación de su padre. ¿Crees que cortaron la cincha, verdad? Dalinar asintió. Le dio la vuelta en sus manos enguantadas y Adolin pudo ver lo que estaba pensando. Una cincha podía estar tan gastada que podía romperse, sobre todo si tenía que soportar el peso de un hombre con armadura esquirlada. Esta correa se había roto en el punto donde conectaba con la silla, así que habría sido fácil que los mozos la pasaran por alto. Esa era la explicación más racional. Pero cuando se miraba con ojos un poco más irracionales, podía parecer que había sucedido algo vil. Padre, pensó. Cada vez se vuelve más paranoico, ¿sabes que sí? Dalinar no respondió. Ve asesinos en cada sombra, continuó diciendo Adolin. La correa se rompe. Eso no significa que alguien intentara matarlo. Si el rey está preocupado, deberíamos examinarlo. La rotura es más lisa por un lado, como si la hubieran afeitado para que se rompiera bajo tensión. Adolin frunció el ceño. Tal vez no se había dado cuenta de ese detalle. Pero piénsalo, padre. ¿Por qué iba nadie a cortar la cincha? Una caída del caballo no daría a un portador de esquilada. Si fue un intento de asesinato, entonces fue torpe. Si fue un intento de asesinato, dijo Dalinar, incluso torpe, entonces es algo de lo que tenemos que preocuparnos. Sucedió cuando estábamos de guardia y su caballo fue atendido por nuestros mozos. Tendremos que examinar este asunto. Adolin gimió, dejando escapar parte de su frustración. Los demás susurran, ya que nos hemos convertido en guardaespaldas y mascotas del rey. ¿Qué dirán si se enteran de que estamos investigando todas sus preocupaciones paranoicas, no importa lo irracionales que sean? Nunca me han preocupado el que dirá. Nos pasamos el tiempo dedicados a la burocracia mientras los demás ganan fortuna y gloria. Rara vez participamos en los ataques en las mesetas porque estamos ocupados haciendo cosas como esta. Tenemos que estar allá afuera peleando si queremos alcanzar alguna vez a Sadeas. Dalinar lo miró, el ceño fruncido, y Adolin contuvo su siguiente estallido. Veo que ya no estamos hablando de esta cincha rota. Lo siento, hablé con demasiada pasión. Tal vez, pero claro, tal vez necesite oírlo. Me di cuenta de que no te gustó como te contuve antes con Sadeas.
Sé que tú también lo odias, padre. No sabes tanto como presumes. Haremos algo al respecto en un momento. Por ahora juraría que esta correa parece cortada. Tal vez hay algo que no vemos. Esto podría haber sido parte de algo más grande que no salió como esperaban. Adolin vaciló. Parecía demasiado retorcido, pero si había un grupo al que gustaran los complots demasiado retorcidos, eran los ojos claros a Leslie. ¿Crees que uno de los altos príncipes puede haber intentado algo? Tal vez, contestó Dalinar. Pero dudo que ninguno de ellos lo quiera muerto. Mientras se lo gobierne, los altos príncipes podrán luchar en esa guerra a su modo y engordar sus fortunas. No les impone demasiadas exigencias. Les gusta tenerlo como rey. Los hombres pueden ansiar el trono solo por la distinción, ¿cierto? Cuando regresemos, mira a ver si alguien ha estado alardeando demasiado últimamente. Averigua si Royon está molesto todavía por el insulto de Sagaz en el festín de la semana pasada. Y haz que Talata repase los contratos del alto príncipe Bedaf que le ofreció al rey por el uso del Schultz. En contratos anteriores trató de colar una idea que le favorecería en una ocasión. Se ha vuelto más osado desde que tu tía Navani se marchó. Adolin asintió. Mira a ver si puedes rehacer la historia de la cincha, dijo Dalinar. Que un talabartero la examine y te diga qué piensa de la rotura. Pregúntale a los mozos si advirtieron algo y mira si has recibido alguna donación sospechosa de esferas últimamente, titubeó. Y dobla la guardia del rey. Adolin dio media vuelta y miró el pabellón del que salían sadeas. Entornó los ojos. ¿Crees que...? No, interrumpió Dalinar. Sadeas es una anguila. Hijo, tienes que dejar esa fijación con él. Aprecia el ócar, cosa que no puede decirse de la mayoría de los demás. Es uno de los pocos a quien confiaría la seguridad del rey. Yo no haría lo mismo, padre, eso puede asegurártelo. Dalinar guardó silencio un minuto. Ven conmigo. Le tendió a Adolin la cincha y empezó a atravesar la meseta en dirección al pabellón. Quiero enseñarte algo sobre Sadeas. Resignado, Adolin siguió a su padre. Pasaron ante el pabellón iluminado. Dentro, hombres ojos oscuros servían comida y bebían mientras las mujeres permanecían sentadas y escribían mensajes o informes de la batalla. Los ojos claros hablaban unos con otros con tono ampuloso y emocionado, halagando la valentía del rey. Los hombres vestían colores oscuros y masculinos, granate, azul, verde bosque, naranja oscuro. Dalinar se acercó al alto príncipe Vama, que se encontraba fuera del pabellón con un grupo de sus propios ayudantes ojos claros. Iba vestido con un largo abrigo marrón con los costados abiertos para mostrar el brillante forro de seda amarilla. Era una moda controlada, no tan ostentoso como para llevar la seda por fuera. A Adolin le parecía bonita. Vama era un hombre algo calvo de rostro redondo. El poco cabello que le quedaba se alzaba de punta y tenía ojos grises claros. Tenía la costumbre de entonarlos, cosa que hizo cuando Dalinar y Adolin se acercaron. ¿De qué va esto?, se preguntó Adolin. Brillante señor, le dijo Dalinar a Vama. Vengo a asegurarme de que has satisfecho todas tus necesidades. Mis necesidades estarían más satisfechas si pudiéramos estar ya de vuelta. Vama miró el sol poniente, como echándole la culpa de algún error. Normalmente no estaba de tan mal humor. Estoy seguro de que mis hombres se mueven lo más rápidamente que pueden. No sería tan tarde si no nos hubiera retrasado tanto en el camino de venida. Me gusta ser cuidadoso, dijo Dalinar. Y hablando de cuidados, hay algo de lo que quería hablar contigo. ¿Podemos mi hijo y yo hablar contigo a solas un momento? Vama hizo una mueca. Adolin lo siguió cada vez más desconcertado. La bestia era enorme, le dijo Dalinar a Vama, indicando con la cabeza el abismoide caído. La más grande que he visto. Lo supongo. He oído decir que has tenido éxito en tus recientes ataques en la meseta y que has matado unos cuantos abismoides en sus crisálidas por tu cuenta.
Hay que felicitarte. Bama se encogió de hombros. Las que conseguimos eran pequeñas, nada parecida a esa gema corazón que Lockhart obtuvo hoy. Una gema corazón pequeña es mejor que ninguna, dijo Dalinar amablemente. He oído decir que tienes planes para aumentar las murallas de tu campamento. Sí. Rellenar unos cuantos huecos, mejorar la fortificación. Me aseguraré de decirle a la majestad que querrás comprar acceso extra a los moldeadores de almas. Bama se volvió hacia él, frunciendo el ceño. ¿Los moldeadores de almas? Para la madera, dijo Dalinar tranquilamente. Sin duda no pretenderás rellenar las paredes sin usar andamios, ¿no? Es una suerte que aquí, en estas llanuras remotas, tengamos moldeadores de almas para proporcionarnos cosas como la madera, ¿no te parece? Bueno, sí, respondió Bama, cada vez más sombrío. Adolin lo miró primero a él y luego a su padre. Había algo implícito en la conversación. Dalinar no hablaba solo de madera para las murallas. Los moldeadores de almas eran el medio por los que los altos príncipes alimentaban a sus ejércitos. El rey es bastante generoso al permitir el acceso a los moldeadores de almas, dijo Dalinar. ¿No estás de acuerdo? Comprendo tu argumento, Dalinar, dijo Bama secamente. No hace falta que sigas golpeándome la cara con la roca. No tengo fama de ser un hombre sutil, brillante señor, solo de ser efectivo. Dalinar se retiró, indicándole a su hijo que lo siguiera. Adolin así lo hizo, mirando al otro alto príncipe por encima del hombro. Se ha estado quejando en voz alta de las tasas que el Lockhart cobra por usar sus moldeadores de almas, dijo Dalinar en voz baja. Era el principal tipo de impuesto que el rey cargaba a los altos príncipes. El Lockhart no luchaba ni ganaba gemas corazón, excepto en alguna cacería ocasional. Se mantenía apartado de la lucha en la guerra, como era adecuado. Y por eso, dijo Adolin, por eso le recordé cuánto le debe al rey. Supongo que eso es importante, pero ¿qué tiene eso que ver con Sadeas? Dalinar no respondió. Siguió caminando por la meseta hasta subirse al borde del abismo. Adolin se reunió con él, esperando. Unos segundos más tarde, alguien se acercó detrás con una tintineante armadura esquirlada, y luego Sadeas se plantó junto a Dalinar al borde del abismo. Adolin miró al hombre con ojos entornados y Sadeas alzó una ceja, pero no hizo ningún comentario sobre su presencia. «Dalinar», dijo Sadeas, volviéndose a mirar las llanuras. «Sadeas», la voz de Dalinar era controlada y lacónica. «¿Hablaste con Bama?» «Sí», comprendió mi postura. «Pues claro que sí». Había un indicio de diversión en la voz de Sadeas. No habría esperado otra cosa. «Le dijiste que ibas a aumentar lo que le cobras por la madera». Sadeas controlaba el único bosque grande de la región. «A doblarla», dijo Sadeas. Adolin miró por encima de un hombro. Bama los estaba mirando, y su expresión era tan negra como una alta tormenta. Los Furiaspren brotaban del suelo a su alrededor como pequeños charcos de sangre borboteante. Dalinar y Sadeas, juntos, le enviaban un mensaje muy claro. «Vaya, probablemente por eso lo invitaron a la cacería», advirtió Adolin, «para poder manejarlo». «¿Funcionará?», preguntó Dalinar. «Estoy seguro que sí», respondió Sadeas. «Bama es un tipo bastante razonable. Cuando se le pincha, comprenderá que es mejor usar los moldeadores de almas que gastarse una fortuna manteniendo una línea de suministros con Aliscar». «Tal vez deberíamos hablarle al rey de estas cosas», dijo Dalinar, mirando al rey, que estaba en el pabellón ajeno a lo que habían hecho. Sadeas suspiró. «Lo he intentado. No tiene cabeza para este tipo de trabajo. Deja al muchacho con sus preocupaciones, Dalinar. Los suyos son los grandiosos ideales de justicia, alzar la espada mientras cabalga contra los enemigos de su padre. Últimamente parece menos preocupado por los Parshendi y más con los asesinos en la noche», dijo Dalinar. «La paranoia del muchacho me preocupa, no sé de dónde sale». Sadeas se echó a reír. «Dalinar, ¿hablas en serio?» «Siempre hablo en serio». Lo sé, pero sin duda podrás ver de dónde sale la paranoia del muchacho. De la forma en que fue asesinado su padre. De la forma en que lo trata su tío. 1 millar de guardias, paradas en todas y cada una de las mesetas para dejar que los soldados aseguren el paso a la siguiente. Vamos, Dalinar. Bueno, me gusta ser cuidadoso. Otros llaman a eso paranoico.
Los códigos. Los códigos son un puñado de tonterías idealizadas, dijo Sadeas, diseñadas por los poetas para describir la forma en que piensan que deberían haber sido las cosas. Gavilar creía en ellos. Y mira dónde lo llevó eso. ¿Y dónde estabas tú, Sadeas, cuando él luchaba por su vida? Sadeas entornó los ojos. ¿Así que vamos a resucitar eso ahora, como antiguos amantes que se cruzan inesperadamente en una fiesta? El padre de Adolín no respondió. Una vez más, Adolín se sintió aturdido por la relación de su padre con Sadeas. Sus pullas eran genuinas. Solo había que mirarlos a los ojos para ver que apenas podían soportarse el uno al otro. Y sin embargo aquí estaban, aparentemente planeando y ejecutando una manipulación conjunta de otro alto príncipe. Protegeré al muchacho a mi manera, dijo Sadeas, tú hazlo a la tuya. Pero no te quejes sobre su paranoia cuando insistes en constarte con el uniforme puesto, por si los Parshendi deciden de pronto, contra toda razón y precedente, atacar los campamentos. No sé de dónde sale, desde luego. Vámonos, Adolín, dijo Dalinar volviéndose para marcharse. Adolín lo siguió. Dalinar, llamó Sadeas. Dalinar dudó un momento y se volvió. ¿Lo has descubierto ya?, preguntó Sadeas. ¿Por qué escribió él aquello? Dalinar negó con la cabeza. No vas a encontrar respuesta. Es una locura de misión, viejo amigo. Una que te está haciendo pedazos. Sé lo que te ocurre durante las tormentas. Tu mente se desquicia por toda la tensión que acumulas. Dalinar continuó su camino. Adolín corrió tras él. ¿Qué había sido aquello? ¿Por qué escribió él? Los hombres no escribían. Adolín abrió la boca para preguntar, pero pudo captar el estado de ánimo de su padre. No era el momento de insistir. Caminó con Dalinar hasta un pequeño promontorio en la meseta. Llegaron a la cima y desde allí contemplaron el abismo decaído. Los hombres de Dalinar continuaban cosechando su carne y su caparazón. Permanecieron allí arriba durante un rato. Adolín rebosaba de preguntas, pero fue incapaz de formularlas. Al cabo de un rato, Dalinar habló. ¿Te he dicho alguna vez cuáles fueron las últimas palabras que me dirigió Gavilar? No, siempre me he preguntado qué pasó esa noche. Hermano, sigue los códigos esta noche. Hay algo extraño en los vientos. Eso es lo que me dijo. Lo último que me dijo justo antes de que empezáramos la celebración por la firma del tratado. No sabía que tío Gavilar seguía los códigos. Es quien primero me los enseñó. Los encontró como reliquia de la antigua Leskar. Cuando nos unimos por primera vez, empezó a seguirlos poco antes de morir. Dalinar vaciló. Fueron días extraños, hijo. Jasna y yo no estábamos seguros de qué pensar de los cambios de Gavilar. En ese momento, los códigos me parecían una tontería, incluso el que ordenaba que un oficial evitara la bebida durante la guerra. Sobre todo ese. Su voz se volvió más baja. Yo estaba en el suelo, inconsciente cuando asesinaron a Gavilar. Puedo recordar voces, intentar despertarme, pero estaba demasiado afectado por el vino. Tendría que haber estado ahí para ayudarlo. Miró a Adolín. No puedo vivir en el pasado, es una locura hacerlo. Me responsabilizo de la muerte de Gavilar, pero no hay nada que se pueda hacer por él ahora. Adolín asintió. Hijo, sigo pensando que si consigo que sigas los códigos el tiempo suficiente, verás, como he visto yo, toda su importancia. Esperemos que no necesites un ejemplo tan dramático como yo, pero tienes que comprender. Hablas de Sadeas, de derrotarlo, de competir con él. ¿Sabes la parte que tuvo que ver Sadeas en la muerte de mi hermano? Fue el señuelo, dijo Adolín. Sadeas, Gavilar y Dalinar fueron buenos amigos hasta la muerte del rey. Todo el mundo lo sabía. Habían conquistado a Leskar juntos. Sí. Estaba con el rey y escuchó a los soldados gritar que atacaba un portador de esquirlada.
La idea del señuelo fue un plan de Sadea. Se puso una de las túnicas de Gavilar y huyó en lugar de Gavilar. Lo que hizo fue suicida. Sin armadura, hizo que un asesino portador de esquirlada lo persiguiera. Creo sinceramente que fue una de las cosas más valientes que he visto hacer en un hombre. Pero fracasó. Sí. Y hay una parte de mí que nunca podrá perdonar a Sadeas por ese fracaso. Sé que es irracional, pero debería de haber estado ahí con Gavilar igual que yo. Los dos le fallamos a nuestro rey y no podemos perdonarnos el uno al otro. Pero los dos seguimos unidos en una cosa. Hicimos un juramento ese día. Protegeríamos al hijo de Gavilar. No importaba a qué precio, ni importaba que otras cosas se interpusieran entre nosotros, protegeríamos a Elócar. Y por eso estoy aquí en estas llanuras. No es por las riquezas ni por la gloria. No me interesan esas cosas, ya no. He venido por el hermano al que amaba y por el sobrino al que amo por propio derecho. Y en cierto modo, eso es lo que nos divide y nos une a Sadeas y a mí. Sadeas piensa que la mejor manera de proteger a Elócar es matar a los Parshendi. Se dedica con todas sus fuerzas junto con sus hombres a conquistar estas mesetas y luchar. Creo que una parte de él piensa que rompo mi juramento al no hacer lo mismo. Pero esa no es la manera de proteger a Elócar. Necesita un trono estable, aliados que lo apoyen, no altos príncipes que compitan entre ellos. Crear un Aléscar fuerte lo protegerá mejor que matar a nuestros enemigos. Esa es la obra de la vida de Gavilar, unir a los altos príncipes. Y guardó silencio. Adolin esperó a que siguiera contando más, pero no lo hizo. Sadeas, dijo Adolin finalmente, me sorprende que digas que es valiente. Lo es y astuto. A veces cometo el error de dejar que sus manierismos y su extravagante forma de vestir me hagan subestimarlo. Pero hay un buen hombre en su interior, hijo, no es nuestro enemigo. Podemos ser mezquinos a veces los dos, pero él trabaja para proteger a Elócar, así que te pido que respetes eso. ¿Cómo se respondía a una cosa así? Lo odias, pero me pides que yo no lo haga. Muy bien, dijo Adolin, me contendré, pero sigo sin fiarme de él, padre, por favor. Al menos considera la posibilidad de que no esté tan entregado como lo estás tú, de que te esté engañando. Está bien, lo consideraré. Era algo, Adolin asintió. ¿Qué es eso que dijo al final? Algo sobre un escrito. Dalinar titubeó. Es un secreto que compartimos él y yo. Aparte de nosotros, solo Jasna y Elócar lo saben. He pensado durante mucho tiempo si debería contártelo, ya que ocuparás mi lugar si caigo. Te he contado las últimas palabras que me dijo mi hermano, pidiéndote que siguieras los códigos. Sí, pero hay más. Hay algo más que me dijo, pero no con palabras dichas. Esas otras palabras las escribió. ¿Gavilar sabía escribir? Cuando Sadeas descubrió el cuerpo del rey y encontró palabras escritas en un fragmento de tabla usando la propia sangre de Gavilar, decían: hermano, debes encontrar las palabras más importantes que puede decir un hombre. Sadeas escondió el fragmento y más tarde hicimos que Jasna leyera las palabras. Si es cierto que sabía escribir y otras posibilidades parecen imposibles, fue un secreto vergonzoso que ocultaba. Como decía, sus acciones se volvieron extrañas al final de su vida. ¿Y qué significan esas palabras? Es una cita de un antiguo libro llamado El Camino de los Reyes. A Gavilar le dio por leer el volumen al final de su vida. Me hablaba de él a menudo. No me di cuenta de que la cita era de ahí hasta hace poco. Jasna lo descubrió por mí. Ahora he hecho que me lean el libro unas cuantas veces, pero hasta el momento no he encontrado nada que explique por qué escribió lo que escribió. Hizo una pausa. El libro era utilizado por los radiantes como una especie de guía, un libro de consejos sobre cómo vivir sus vidas. ¿Los radiantes? Padre Tormenta, pensó Adolin.
Los delirios de su padre a menudo parecía tener algo que ver con los radiantes. Esto era una nueva prueba de que los delirios estaban relacionados con la culpa que sentía por la muerte de su hermano. Pero, ¿qué podía hacer Adolin para ayudar? Pisadas metálicas en el terreno rocoso. Adolin dio media vuelta y luego inclinó la cabeza respetuosamente cuando vio al rey acercarse, todavía llevando su armadura dorada, aunque se habían quitado el yelmo. Era varios años mayor que Adolin y tenía un rostro astuto y nariz prominente. Algunos decían que veían en él un porte regio y las mujeres le habían confesado a Adolin que encontraban al rey bastante guapo. No tan guapo como Adolin, naturalmente, pero guapo de todas formas. El rey, sin embargo, estaba casado. Su esposa, la reina, dirigía sus asuntos en Aleskar. «Tío», dijo el Lócar, «¿no podemos ponernos en camino? Estoy seguro de que los portadores de Esquilada podríamos saltar al abismo. Tú y yo podríamos volver al campamento en poco tiempo». «No dejaré a mis hombres, majestad», dijo Dalinar, «y dudo que quieras correr solo por las mesetas durante horas, expuesto y sin los guardias apropiados». «Supongo», contestó el rey. «Sea como sea, quiero darte las gracias por tu valentía hoy. Parece que te debo la vida una vez más. Mantenerte con vida es otra cosa que tengo por costumbre, majestad. Me alegro de ello. ¿Has investigado ese asunto que te dije?», señaló con la cabeza la cincha que Adolin tenía todavía en la mano enguantada. «Lo he hecho». «¿Y bien?». «No pudimos decidirlo, majestad», dijo Dalinar cogiendo la correa y entregándosela al rey. «Puede que la hayan cortado. El desgaste es más acusado por un lado, como si se hubieran debilitado hasta el punto de rasgarse». «Lo sabía». El Lócar cogió la cinta y la inspeccionó. «No somos peleteros, majestad», dijo Dalinar. «Tenemos que llevar ambas partes de la cincha, expertos». «Fue cortado», dijo el Lócar. «Puedo verlo con claridad, aquí mismo», insistió. «Vamos, tío. Alguien intenta matarme. Van por mí, igual que fueron por mi padre». «No creerás que los Parshendi son responsables», dijo Dalinar sorprendido. «No sé quién es responsable. Tal vez alguien de esta misma cacería». Adolin frunció el ceño. ¿Qué estaba dando a entender el Lócar? La mayoría de los miembros de la cacería eran hombres de Dalinar. «Majestad, examinaremos este asunto», dijo Dalinar sinceramente, «pero tienes que estar dispuesto a aceptar que puede que solo haya sido un accidente». «No me crees», dijo el Lócar llanamente. «Nunca me crees». Dalinar inspiró profundamente y Adolin pudo ver que su padre tuvo que esforzarse por controlar su temperamento. «No estoy diciendo eso. Incluso una amenaza potencial a tu vida me preocupa mucho. Pero sugiero que evites sacar conclusiones apresuradas. Adolin ha señalado que esta sería una forma terriblemente torpe de intentar matarte. Una caída del caballo no es una amenaza seria para un hombre que lleva armadura». «Sí, pero y durante una cacería», dijo el Lócar. «Tal vez querían que el abismoide me matara». «En teoría, no corríamos peligro en la cacería», repuso Dalinar. «Teníamos que acribillar al gran caparazón desde lejos y luego acercarnos a él y arrebatarlo». El Lócar entornó los ojos y miró primero a Dalinar y luego a Adolin. Fue casi como si el rey recelara de ellos. La mirada desapareció en un segundo. Lo había imaginado Adolin. «Padre Tormenta», pensó. Desde atrás, Bama empezó a llamar al rey. El Lócar lo miró y asintió. «Esto no ha terminado, tío», le dijo a Dalinar. «Examina esa correa, por favor». «Sí, claro, lo haré». El rey le devolvió la correa y se marchó, la armadura tintineando. «Padre», dijo Adolin inmediatamente, «¿has visto? Ya hablaré con él cuando esté más tranquilo y no esté tan tenso. Pero ya hablaré con él, Adolin. Examina la correa y reúne a tus hombres», señaló con la cabeza algo distante en el oeste. «Creo que esa es la cuadrilla que viene con el puente». Por fin, pensó Adolin siguiendo su mirada. Un pequeño grupo de figuras cruzaba la meseta en la distancia, portando el estandarte de Dalinar y dirigiendo a una cuadrilla que cargaba uno de los puentes móviles de Sadeas. Habían mandado llamar a una de esas, ya que eran más rápidas que las de Dalinar, que tiraban con shuls de puentes más grandes. Adolin corrió a dar las órdenes, aunque estaba distraído con las palabras de su padre, las últimas palabras de Gavilar y con la mirada desconfiada que acababa de ver en el rey.
Parecía que tendría muchas cosas sobre las que reflexionar en el largo camino de vuelta a los campamentos. Dalinar contempló cómo Adolin corría a cumplir sus órdenes. El peto del muchacho todavía tenía una telaraña de grietas, aunque había dejado de filtrar luz tormentosa. La armadura se repararía sola por tiempo. Podría reformarse aunque estuviera completamente rota. Al muchacho le gustaba quejarse, pero era el mejor hijo que podía esperar un hombre. Apasionadamente leal, con iniciativa y fuerte sentido del mando, los soldados lo apreciaban. Tal vez se mostraba un poco demasiado amistoso con ellos, pero eso podía perdonarse. Incluso su apasionamiento se podía perdonar, suponiendo que aprendiera a canalizarlo. Dalinar dejó al joven con su trabajo y fue a ver cómo estaba Galante. Encontró al rey Shadio con los mozos que habían levantado una caballeriza en la zona sur de la meseta. Habían vendado las heridas del caballo que ya no cojeaba. Dalinar palmeó al gran corcel en el cuello y miró aquellos profundos ojos negros. El caballo parecía avergonzado. «No fue culpa tuya que me desmontaras, Galante», dijo Dalinar con voz tranquilizadora. «Me alegra que no hayas resultado malherido». Se volvió hacia un mozo cercano. «Dale comida extra esta tarde y 2 meloncillos crujientes». «Sí, mi brillante señor, pero no comerá comida extra. Nunca lo hace si intentamos dársela». «La comerá esta noche», dijo Dalinar palmeando de nuevo el cuello del rey Shadio. «Solo la come cuando considera que la merece, hijo». El mozo pareció sorprendido, como si casi todos ellos pensaban que los rishadios eran solo otra raza de caballos. Un hombre apenas podía comprenderlo hasta que un rishadio lo había aceptado como jinete. Era como llevar una armadura esquilada, una experiencia completamente indescriptible. «Te comerás esos 2 meloncillos crujientes», dijo Dalinar señalando al caballo. «Te los mereces». Galante resopló. «Hazlo», dijo Dalinar. El caballo piafó, contento. Dalinar comprobó la pata y luego se volvió hacia el mozo. «Cuida bien de él, hijo. Montaré otro caballo para el regreso». «Sí, mi brillante señor». Le trajeron una montura, una recia yegua de color rojizo. Tuvo mucho cuidado al montar. Los caballos corrientes siempre le parecían frágiles. El rey salió cabalgando tras el primer pelotón con Sagaz a su lado. Dalinar advirtió que Sadeas cabalgaba detrás donde Sagaz no pudiera molestarlo. La cuadrilla del puente esperaba en silencio, descansando mientras el rey y su séquito cruzaban. Como la mayoría de las cuadrillas de Sadeas, estaba compuesta por un puñado de desechos humanos, extranjeros, desertores, ladrones, asesinos y esclavos. Muchos probablemente merecían su castigo, pero la temible manera en que Sadeas los explotaba irritaba a Dalinar. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que ya no pudiera llenar las cuadrillas con los hombres adecuados para el sacrificio? ¿Se merecía cualquier hombre, incluso un asesino, ese destino? Recordó de pronto un párrafo del Camino de los Reyes. Había estado escuchando lecturas del libro con más frecuencia de lo que le había dicho Adolin. Una vez vi a un hombre flaco cargando a la espalda una piedra más grande que su cabeza. Se doblaba bajo el peso, sin camisa, bajo el sol, vestido solo con unos taparrabos. Avanzaba por un camino concurrido. La gente le dejaba paso. No porque simpatizaran con él, sino porque temían el impulso de sus pisadas. No hay quien se atreva a impedir el paso a alguien semejante. El monarca es como este hombre, avanzando a trompicones, el peso de un reino sobre sus hombros. Muchos le abren paso, pero pocos están dispuestos a ayudarlo a llevar la piedra. No desean comprometerse en el trabajo. No vayan a condenarlos a una vida llena de cargas extra. Yo dejé mi carruaje aquel día y tomé la piedra, recogiéndola para el hombre. Creo que mis guardias se sintieron avergonzados. Puedes ignorar a un hombre despojo sin camisa que hace ese trabajo, pero nadie ignora a un rey que comparte la carga. Tal vez deberíamos cambiar de sitio más a menudo. Si se ve a un rey asumir la carga del más pobre de los hombres, tal vez haya quienes estén dispuestos a ayudarlo con su propia carga, invisible y a la vez tan desalentadora. A Dalinar le sorprendió poder recordar la historia palabra por palabra, aunque probablemente no debería hacerlo. Al buscar el significado tras el último mensaje de Gavilar, había escuchado lecturas del libro casi a diario durante los últimos meses.
Le decepcionó descubrir que no había ningún significado claro tras la cita que había dejado Gavilán. Había seguido escuchando de todas formas, aunque trataba de mantener su interés oculto. El libro no tenía buena fama, y no solo porque estuviera asociado con los radiantes perdidos. Las historias de un rey que hacía el trabajo de un obrero de poca monta eran las menores de sus incómodas páginas. En otros sitios, decía claramente que los ojos claros estaban por debajo de los ojos oscuros. Eso contradecía las enseñanzas de Boring. Sí, era mejor mantenerlo en secreto. Dalinar había sido sincero al decirlo a Adolin que no le importaba lo que dijera la gente. Pero si los rumores impedían su capacidad para proteger el Ócar, podían volverse peligrosos. Tenía que ser cuidadoso. Dio la vuelta a su montura, trotó hacia el puente y saludó con un gesto agradecido a los hombres del puente. Eran el escalón más bajo del ejército y, sin embargo, cargaban con el peso de reyes.